Buenas tardes, mi nombre es Julián Felipe Cárdenas Grajales, estudiante del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Vamos a dar contestación a una serie de preguntas orientadoras relacionadas con el curso de metodología de la investigación. Estas preguntas son contestadas en base a los documentos y al material otorgado por la universidad. La primera pregunta es: ¿qué es el proyecto de investigación? Dice que el proyecto de investigación es la primera fase en una investigación que funciona como guía y es también llamado protocolo o anteproyecto. Es la primera etapa del proceso investigativo en donde se plasma qué se va a investigar, por qué se efectuará dicha investigación, para qué se investigará y cómo y con qué se realizará la investigación. La siguiente pregunta es: ¿qué es el planteamiento del problema? Dice, es la expresión de una situación reconocida puesta bajo estudio y que responde a una pregunta. ¿Cuál es el caso que llama la atención de donde surge el tema a investigar? Para el planteamiento del problema es necesario empezar a hacer una investigación documental. Esto permite confrontar la realidad del investigador con otras realidades ya estudiadas y así ir integrando el marco de referencia de la investigación. La siguiente pregunta es: ¿qué es la justificación? Entonces, la justificación seguido del planteamiento del problema surge de la siguiente pregunta: ¿para qué me interesa investigar esto? La justificación responde al porqué y puede ser teórica, metodológica o práctica, y en alguna de las tres debe responder a una serie de preguntas. Otra forma de justificar un estudio es a partir de un número de involucrados en la realidad a estudiar. Para esto se sugiere consultar documentos con cifras de estadísticas o investigaciones anteriores. La siguiente pregunta es: ¿qué es la pregunta de investigación? Dice, la pregunta de investigación es la que proporciona un marco para la realización del estudio. Ayudan al investigador a organizar la investigación, dándole relevancia, dirección, coherencia, ayudando así a mantener al investigador centrado durante el curso de la investigación. Es la parte más crítica de la propuesta de investigación. Define esta propuesta, guía los argumentos y la investigación, además provoca el interés de la crítica. Una pregunta de investigación fuerte debe ser evocativa, relevante, clara e investigable. La siguiente pregunta es: ¿cómo se clasifican estas preguntas? Entonces, la clasificación de las preguntas de investigación son dos. Se clasifican en cuantitativas y en cualitativas. Respecto a las preguntas cuantitativas, tienden a ser muy específicas en su naturaleza. Además, se dividen en tres categorías: en preguntas descriptivas, preguntas comparativas y preguntas de correlación. En cuanto a las preguntas descriptivas, estas tratan de cuantificar las respuestas en una o más variables. Comienzan con las palabras qué es o qué son. Un ejemplo: ¿cuáles son las razones que dan los estudiantes de posgrado para inscribirse en un curso de educación a distancia? Respecto a las preguntas comparativas, estas buscan comparar dos o más grupos sobre el resultado de alguna variable. Comienzan con las palabras diferenciar o comparar. Un ejemplo: ¿cuál es la diferencia en las actitudes hacia las matemáticas entre los alumnos de primer grado y tercer grado? Y respecto a las preguntas de correlación, estas se interesan en las relaciones de casualidad, las asociaciones, las tendencias o las interacciones entre dos o más variables en uno o más grupos. Comienzan con las palabras cuál es la relación, seguido de la palabra entre. Un ejemplo: ¿cuál es la relación entre el tiempo de estudio y las calificaciones de los exámenes de los estudiantes universitarios? Respecto a la segunda categoría, que son las preguntas cualitativas, estas tienden a buscar, a descubrir o a explorar un proceso
o a descubrir experiencias. Son abiertas al final y evocativas. Estas preguntas generalmente describen el lugar de relacionar las variables o comparar grupos. Tienden a abordar el qué y el cómo. Por ejemplo, ¿qué significa para los maestros ganar un premio de la enseñanza? Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo se formula? ¿Cómo se formula la pregunta de investigación? Entonces dice, una pregunta de investigación debe ser soportada por una reflexión del problema. Estas reflexiones deben estar basadas en el análisis de causas y efectos del problema. Además deben contener evidencia física obtenida de artículos publicados en revistas, arbitradas o indexadas. Para formular preguntas de investigación se recomienda un enfoque que se basa en 4 pasos. Primero, la selección de la pregunta de investigación. Segundo, investigación de los diferentes tipos de variables que se están tratando de medir, manipular o controlar, así como los grupos del estudio. Tercero, selección de la estructura adecuada para el tipo elegido de la pregunta de investigación, en base a las variables y o grupos involucrados. Y cuarto, escribir el problema o problemas de investigación. Dice, vamos con la siguiente pregunta, que nos dice, ¿qué es una hipótesis de investigación? La hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comprobación empírica, o sea, una suposición verosímil, luego comprobable o rebatible. Es muy importante tener en cuenta que las hipótesis se utilizan en trabajos donde se busca la comparación de lo que se está planteando, trabajos con un enfoque cuantitativo. La hipótesis se formula a manera de proposición o enunciado contundente y debe estar compuesto de variables. Las variables, asimismo, deben presentar dos definiciones, una conceptual, consecutiva o constructiva y la otra operacional. La primera, la conceptual, consecutiva o constructiva, se refiere a la conceptualización de la variable y la segunda, la operacional, traduce los conceptos a hechos observables y presenta la forma como se medirá. En las hipótesis existen varios tipos de hipótesis. Existe la hipótesis de investigación de trabajo, se simbolizan con HI, H1, H2, H3 y así secuencialmente, sucesivamente. Y se clasifican de acuerdo al número de relación entre variables. Se clasifican en descriptivas, correlacionales y de relaciones de casualidad. El segundo tipo de hipótesis es la hipótesis nula. Dice, constituyen proposiciones opuestas o complementarias a las hipótesis de trabajo. Se simbolizan como HO, H sub O. El tercer tipo de hipótesis es la hipótesis alternativa. Entonces dice, las hipótesis alternativas son adicionales a la hipótesis original, es decir, son otras posibilidades distintas a la hipótesis de trabajo o a la hipótesis nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta de la proporcionada por las anteriores. Estas se simbolizan con HA y solo pueden formularse cuando efectivamente existen otras posibilidades. De no ser así, entonces se omiten. Es importante recalcar que en cada investigación requieren diversos tipos de hipótesis, según el trabajo o el carácter de la misma. La siguiente pregunta es, ¿qué son los objetivos de investigación? Dice, los objetivos de investigación indican lo que se pretende alcanzar con la investigación. Responden a las preguntas, ¿qué quiero hacer con la investigación? ¿Qué es lo que busco con la investigación? ¿O a dónde quiero llegar con la investigación? ¿Cómo se clasifican?
Los objetivos se clasifican en dos categorías, y objetivos generales u objetivos específicos, y siempre se redactan los objetivos iniciando con un verbo en infinitivo. La siguiente pregunta es: ¿qué es la formulación del problema? Ya en este punto, para ir dando finalización al video, dice: la formulación del problema es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Para una buena formulación del problema se hace necesario la delimitación del campo a investigar, para así determinar y clarificar el qué y el para qué. Para formular el problema se recomienda describirlo en un breve párrafo, definiendo claramente cuál es la contradicción existente en lo que sucede, la situación actual, y lo que debe ser, la situación que se desea. Segundo, redactar la pregunta principal. Por ejemplo, en una situación actual, la no integración de la educación sexual en la formación de los profesores, y la situación deseable sería la integración de este componente en la formación de los profesores. Y la redacción de la pregunta principal sería: ¿cómo integrar los contenidos de educación sexual en el proceso de formación de los profesores? Ya dando contestación a las preguntas orientadoras, damos por finalizado el video, los cuales se respondieron en base al material didáctico ofrecido por la universidad. No siendo más el motivo del video, muchísimas gracias. Feliz tarde.